quieres hablar, lo que tú quieres mostrarnos, lo que tú quieres hacer en cada una de nuestras vidas en este tiempo y en lo que queda, Señor, para llegar a tu presencia. Padre, guíanos en este tiempo a conocer de ti, a poder entender tu palabra y a ponerla por obra en todas estas cosas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, habla a través de mi vida y pon tu palabra en la vida de mis hermanos también y en mi vida, Señor, en el nombre santo tuyo. Amén. Muy bien, yo tengo un tema para ti, mi hermano, que le he titulado Sirviendo a Dios a su manera, ¿ok? Sirviendo a Dios a su manera, no a nuestra manera, no a la manera de lo que la gente cree o que la gente piensa, sino a la manera de Dios. O sea, hay maneras en las cuales nosotros debemos de servir al Señor, de obedecerlo, de honrarlo. Y pues este tiempo yo te voy a estar hablando de cómo poder hacerlo, porque sabes que Dios te ha llamado a ti a servirle. A cada uno de los que están aquí, Dios nos ha llamado a poner nuestro servicio para su obra, para que sean tocadas las vidas, los corazones, para que la gente conozca de Cristo, para que podamos ser un instrumento del amor de Dios para sus vidas y que el Señor nos use también a cada uno de nosotros. Y me gustaría ir a un pasaje que se encuentra en la primera carta a Timoteo, en el capítulo número 3, en el verso número 14, y vamos a dar lectura al 15 también. Y está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, que era un discípulo de él y que había sido pastor y que pues ahora estaba también enseñando a otros, estaba discipulando a otros, estaba mostrándoles la manera en que tenían que hacer las cosas. Y aquí dice el apóstol Pablo: esto te escribo, dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Esto se lo estaba escribiendo en la carta, pero quería ir a verlo. Y luego dice el verso 15, para que si tardo en llegar, pues a través de este escrito que yo te estoy dando, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Qué interesante que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: esta es la manera en la que tú debes de dar tu servicio. Esta es la manera en la cual tú debes de honrar a Dios con tu vida. Esta es la forma en la cual tú debes de hacer las cosas ahí en ese lugar donde tú estás desarrollando tu potencial, donde tú estás desarrollando los dones, los talentos que Dios te ha dado. Yo déjame decirte que no acostumbro escribir en las redes sociales, aunque estoy activo en ellas. Realmente pues se dio a través de toda esta pandemia y yo creo que ha sido de bendición porque ha alcanzado a gentes a través de las redes sociales, pero mi interacción en las redes sociales es solamente para transmitir la oración o los estudios de célula que teníamos antes virtuales, o estar en las predicaciones que estamos dando como en esta hora. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos están viendo a través de la página. Y esa es la interacción que yo tengo. Realmente no me pongo a escribir mucho, no me pongo a postear o a ver cosas. Solamente comparto lo que se transmite aquí en la congregación. Y pues un día me apareció ahí una pregunta y no resistí la tentación y contesté. ¿Cuál era la pregunta? Decía, ¿puede un homosexual ser líder en la iglesia? ¿Verdad? Y esta pregunta yo creo que ya sabía la respuesta la persona, porque era una persona cristiana, pero estaba viendo, como que tanteando el terreno a ver qué decía la gente, ¿verdad? Y una de las personas que le contestó le puso como respuesta: ¿por qué no, si todos son hijos de Dios? Y yo me di cuenta pues de varias cosas, pero una de ellas era pues la falta de conocimiento de Dios en esta persona. Pude discernirlo con esta pequeña frase que puso. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que todos son hijos de Dios. Entonces no iba a contestarle porque a mí no me gusta entrar en polémicas ni nada de esto, pero dije, bueno, pues le voy a contestar de una manera sabia y explicarle más o menos qué es lo que cree y qué es lo que dice la palabra. Y le dije, ¿sabes qué? Mira, nosotros podemos creer muchas cosas, pero realmente nuestra base es la palabra de Dios, y ahí tenemos que ir para ver
qué es lo que ésta dice para que nosotros podamos conducirnos correctamente. Entonces, yo te voy a dar dos respuestas a las interrogantes. La primera de ellas es que no todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el libro de Juan, en el capítulo 1, especifica quiénes sí son los hijos de Dios y quiénes no son los hijos de Dios. Lo dice muy claramente. Dice que los hijos de Dios son los que le recibieron, ahí en el verso número 12, son los que le recibieron y los que creen en su nombre. Esos han recibido el poder de ser llamados hijos de Dios, así lo dice claramente. Y luego dice quiénes no son, dice no los que han sido el fruto de la unión de un hombre y de una mujer. Esos no son los hijos de Dios. Así nacemos, pero nos convertimos en hijos de Dios en el momento en que le recibimos y le entregamos nuestra vida al Señor. Bueno, esa fue la primera respuesta. Y le dije la segunda. También tenemos que ir a la base para poder saber si una persona que vive en homosexualidad puede ser un líder o un líder en la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Y le di algunas pautas de lo que de lo que un hombre de Dios tenía que ser. Y ahí en las escrituras hablan muy claramente, ahí en el libro de 1 Timoteo capítulo 3, cuáles son las cosas o las características que tiene que tener un hombre de Dios. Y si ustedes ven las características, se van a dar cuenta que no empatan con la vida de una persona que está viviendo en fornicación, que está viviendo en deshonestidad, que está viviendo con falta de integridad, que está viviendo en adulterio, que está viviendo en perversiones sexuales, que está viviendo en un sinfín de cosas que destruyen no solamente sus vidas, porque acarrean condenación al poder servir o al poder liderar de esa manera, sino que también transmiten la esencia de lo que ellos son, porque cuando nosotros ministramos, transmitimos lo que nosotros somos. Por eso es que hay veces que de repente el pastor puede estar en adulterio y de repente se empiezan a dar muchos casos de adulterio en la iglesia. El pastor puede estar actuando con falta de honestidad y empieza a haber deshonestidad y corrupción también en la iglesia. ¿Por qué? Porque transmitimos lo que somos. Esa es la esencia que nosotros transmitimos. Por eso cuando ministramos tenemos que saber que es una gran responsabilidad la que estamos haciendo. Los hijos de Aarón murieron cuando trataron de ofrecer un fuego extraño delante del Señor. Vino fuego del cielo y los consumió, dice la escritura. Y qué interesante es ver que muchas veces todas esas cosas traen condenación a la vida de una persona a causa de no estar sirviendo con integridad, a causa de no llevar las características que Dios está pidiendo. Ahora, ¿por qué te comento todo esto? Porque Dios me reveló a través de eso la manera, pues el tema que tenía que compartir con ustedes en esta mañana. ¿Cuáles son las características que necesitamos para servir al Señor? Y yo creo que el Señor quiere que esas características estén bien arraigadas y afirmadas en cada uno de nosotros. Pablo le estaba hablando a Timoteo, su discípulo, aquel hombre que él había desarrollado, que él le había transmitido el mensaje de vida, que había también con su testimonio compartido lo que era la vida cristiana o lo que era seguir a Cristo, y que él ahora estaba enseñando a otras personas. Ahí la primera parte de esta carta habla de cuál es las características que tiene que tener el obispo, o sea, aquel que es el pastor, aquel que es el líder de la iglesia. Recuerda que muchas palabras son griegas y se pueden traducir de diferentes maneras, pero en realidad es el pastor, la persona que está pastoreando, persona que está liderando la congregación, y habla de las características que tiene que tener esta persona. Ahora, pues tal vez no estoy en una reunión de pastores para poder enfocarme en ese tema, pero me voy a enfocar en el siguiente tema que habla de los diáconos. Y me gustaría que pudiéramos ver qué es lo que la palabra dice, porque tú y yo tenemos que
ser esos diáconos, esos siervos del Señor que Él anhela y que Él desea que seamos para cumplir la obra a la cual Él nos ha llamado. No se trata, mi hermano, de venir solamente a la iglesia a recibir. Dios nos atrae a la iglesia para ser parte de una iglesia local, para ser miembros los unos de los otros, para poder estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso no se da atrás de la pantalla. Necesitamos estar en una comunión constante con la iglesia de Dios, con el pueblo de Dios. Necesitamos estar apoyándonos, necesitamos estar levantando nuestra vida. Esa es la familia de Dios, ¿verdad? Yo creo que a nosotros nos parece mejor ir a visitar a nuestra familia, a nuestros padres, a la gente que está alrededor de nosotros, más que estarlos viendo en una pantalla de televisión. Y bueno, así es la iglesia. La iglesia es de interacción, la iglesia es de interactuar, es de poder animarnos, de poder esforzarnos unos y otros. Y me llama la atención cada uno de los requisitos que aquí están distribuidos en esta porción de las escrituras. Hay una frase atribuida a varias personas, ¿verdad? Muchos creen tener la composición de esta frase que dice: quien no sirve, quien no vive para servir, no vive para servir. ¿Ok? Quien no vive para servir, no sirve para vivir, ¿verdad? Ya dije lo mismo. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Será solamente una frase que dijo algún impío por ahí? ¿O cuál será realmente la esencia de esa frase? Bueno, la esencia de esa frase es que tú y yo estamos hechos para funcionar en el servicio, ¿ok? Cada uno de nosotros, si tú quieres vivir la vida más egoísta del mundo, pues ponte a servir a los demás, porque eso va a traer la mayor satisfacción personal a tu vida. Hay algunos que creen que viviendo para sí mismos y aprovechándose de los demás van a tener la mejor vida que ellos pudieran haber soñado, pero es totalmente lo opuesto. Por eso muchos matrimonios no funcionan correctamente, porque llegan al matrimonio pensando que la otra persona va a servirlos y que va a hacer todo lo que soñaron que tenían que hacer, ¿verdad? Cuando estaban pequeños. Si llegan con esa idea al matrimonio, cuando no se han dado cuenta que al matrimonio se llega para bendecir la vida de la pareja, para bendecir la vida de la otra persona con la cual nosotros nos casamos. Y cuando actuamos de esta manera, nos va bien en el matrimonio. ¿Ok? Porque si yo quiero bendecir a mi esposa, o si mi esposa me quiere bendecir a mí, pues vamos a ser fieles uno y el otro. Si yo quiero bendecirla a ella, pues yo voy a ayudarle en las tareas que ella tenga que hacer, ¿verdad? Si queremos vivir en armonía, pues yo tengo que hacer todo lo posible para que ella esté contenta, para que ella esté feliz. Entonces somos servidores los unos de los otros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no servimos? Bueno, se aplica lo que esta persona o que estas personas pudieron haber dicho, que si no servimos, pues no servimos, simple y sencillamente. Te lo voy a decir como lo dice la escritura. Ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el verso número 13, dice la palabra: ustedes son la sal de la tierra. ¿Quién está hablando? ¿Quién habla? Jesús, ¿verdad? Y dice: ustedes son la sal de la tierra, son los que le ponen sabor. Pero dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Para qué sirve una sal que ya no sala? No sirve más para nada. Wow, qué fuerte, ¿no? Dice: sino para ser echada para afuera y hollada por los hombres. Todavía se fue más allá el Señor. ¿Tendremos que ofrecer nuestro servicio al Señor? ¿Tendremos que bendecir a los demás? ¿Ser cristiano significará solamente ir a la iglesia y ocupar un banco o una silla? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros? Yo quisiera redundar un poquito en este tema del servicio al Señor, de acuerdo a las características que el apóstol Pablo le dio a Timoteo, para que
podamos nosotros ser esos siervos que Él anhela con las características que Él quiere poner en cada una de nuestras vidas. Y vamos primero a la primera cuestión, ¿verdad? La actitud que debe de tener un siervo del Señor. Ahí en el libro de la primera carta, mejor dicho, a Timoteo, en el capítulo número 3, en el verso número 8, vamos a ver lo que el Señor nos dice. Perdón. Dice aquí, ya había hablado de los obispos antes del versículo 8, del 1 al 7, ahora dice: los diáconos deben asimismo ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Ok? ¿A quién está diciendo? ¿A quién dice? A los diáconos. ¿Ok? A los diáconos. Muy bien. ¿Qué es un diácono? ¿Cuántos diáconos hay aquí? ¿Qué es un diácono? Bueno, la palabra es una palabra griega, viene del griego diáconos, así se oye, así se habla, y significa servidor o ministro. Entonces, un diácono, hay algunas denominaciones que lo llaman así, ¿verdad? Utilizan la palabra griega para decirle a los servidores o a los que están teniendo una actividad dentro de la obra del Señor. Y el diácono es un servidor o es un ministro, o sea, alguien que ministra, alguien que sirve. De ahí proviene la palabra ministerio también, ¿verdad? Que son los diferentes oficios. Es diaconía, no recuerdo muy bien el nombre, pero es también la raíz de la palabra ministerio. Ahora, ¿qué es ministerio? Pues es la diferente cantidad de oficios o de servicios que los servidores tienen para estar trabajando. El ministerio en el cual estás, pues es el servicio que tú estás dando, y es como que palabras muy similares las que se ligan en el griego. Es en la iglesia, déjame decirte, donde muchos de estos ministerios se levantan, porque ahí están aquellos que van a dar los recursos espirituales para formar a los diáconos que van a efectuar su servicio para transformar a la sociedad en la que se encuentran y que se establezca el reino de Dios en el lugar en donde nosotros estamos. Entonces, los diáconos tienen que ser miembros de una iglesia local. Los diáconos tienen que ser miembros de un lugar en el cual se les va a estar capacitando e instruyendo. ¿Para qué? Para que ellos puedan llevar su ministerio. Vámonos ahí al libro de Efesios, al capítulo número 4, en el verso número 11. Dice la palabra: y él mismo constituyó. ¿Quién es el mismo? El Señor. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Con qué objeto los constituyó a estos ministerios o estas actividades en la iglesia? Vamos al verso número 12. Dice: a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos que han sido santificados por la sangre de Cristo? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia local es el parteaguas donde la gente se desarrolla. ¿Por qué? Porque ahí el Señor ha levantado apóstoles, ahí el Señor ha levantado profetas, ahí el Señor ha levantado pastores, ha levantado maestros, ha levantado evangelistas que lleven a la gente a Cristo, pastores para que los dirijan, maestros para que les enseñen la palabra, profetas para que vean la dirección hacia la cual ellos están caminando, apóstoles para que puedan guiar a los pastores, a los maestros también hacia la dirección correcta. Cada uno tiene una función, pero a fin de cuentas el resultado tiene que ser la edificación de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora,
La manera en la cual se perfeccionan los santos es a través de la transformación que tiene que haber en sus vidas para estar listos para poder servir de la misma manera. Ahora, ¿qué característica le marca el apóstol Pablo a Timoteo? Bueno, aquí hay varias características. Algunas de ellas dice los diáconos deben de ser honestos. Y volvemos al verso número 8, dice la palabra, los diáconos deben de ser honestos. Entonces la primera característica que debemos de tener es la honestidad como siervos de Dios. La honestidad es la congruencia que hay entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. ¿Ok? Pensamos, sentimos y hacemos. Si nosotros cuadramos esas tres partes y las ponemos en práctica, pues nosotros vamos a actuar en honestidad. Esto quiere decir que sabemos qué es lo correcto que se tiene que hacer y lo ponemos en práctica. ¿Ok? No somos deshonestos, hablando una cosa de Dios por un lado y actuando como el mismo diablo, como el mismo infierno quiere que yo actúe. Ahí habría deshonestidad. Entonces, si hay deshonestidad, no podemos ser parte del servicio de Dios. No podemos ser parte de la obra a la cual Dios nos ha llamado. Es un lugar honroso el que el Señor anhela que tú y yo tengamos, pero tenemos que tener esa transformación a nuestra vida. Y luego dice ahí el verso número 8, sin doblez, o sea, no debe de tener una doble cara. Hablamos, es algo muy similar a la honestidad. Tiene que ser una persona íntegra, que no sea de una manera en su trabajo y de otra manera en la iglesia, ¿verdad? Tiene que ser una persona bastante honesta, que no trate bien a su esposa en la iglesia, pero luego están en su casa y la trae o la usa de trapeador. Pues no se pueden hacer así las cosas. ¿Por qué? Porque estamos actuando con una vida doble, una vida que tiene un doblez. Luego dice aquí, no dado a mucho vino. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que no se ha dado a mucho vino? ¿Significará que está diciendo que se tome poco, que se tome más o menos? ¿O que cuál será la medida de mucho vino para que el apóstol Pablo hable de esto a los diáconos o a los siervos de Dios? Tal vez algunos dijeron, bueno, pues qué bueno que sí se puede, hermano, ¿verdad? Aunque sea poquito. Pero la verdad de las cosas es que la cultura en la cual vivía el apóstol Pablo era una cultura, o es una cultura, que es la cultura mediterránea, que abarca pues Israel, Italia, España, todos esos lugares, parte también de los países árabes, ¿verdad? Una cultura donde se mueve mucho también el vino, ¿verdad? Donde de alguna manera se comían o digerían los alimentos con el vino. Y bueno, ¿qué es lo que está tratando de decir aquí el apóstol Pablo? Que el vino puede también causar problemas, puede causar una adicción, porque si está haciendo referencia a eso, pues es por algo en particular. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí en sus 5 sentidos tienen problemas con la carne? ¿Nada más yo? Todos, ¿verdad? Me sentí bien, creí que era el único. Bueno, en nuestros 5 sentidos tenemos problemas con la carne. Sí, ¿verdad? Estamos luchando contra ella para hacer lo correcto, para hacer lo que Dios nos demanda que hagamos, para hacer su voluntad. Aún y que creamos que no estamos pecando, de repente el Señor nos pide más cosas, que vayamos más allá y no queremos. Señor, no, mira, yo quiero descansar. Yo quiero quedarme aquí a ver este documental tan bueno aquí en Netflix, ¿verdad? O no sé, donde quiera que tú lo veas. Y desgraciadamente luchamos contra nuestra carne. Ahora, imagínate no andando en nuestros 5 sentidos, sino en 4 o en 3. Cuando el vino entra en nuestra mente, en nuestra sangre, el vino nos desinhibe. ¿Sí sabían eso, verdad? El vino te desinhibe. El vino te lleva a que sin problemas estés en una esquina haciendo el baño, sin temor a que te vean las demás personas. Sí es así, ¿no? ¿Por qué? Porque te quita la inhibición de tu mente, te olvidas de los valores, te olvidas de la moralidad, te olvidas de los principios. ¿Por qué? Porque es un desinhibidor.
Tal vez con una copa la persona pueda de alguna manera relajarse y estar tranquila, pero desde ese momento ya se está desinhibiendo, ya tu lucha contra la carne se vuelve más fuerte. Por eso el apóstol Pablo hace una referencia a esta parte en particular que tiene que tener el siervo de Dios. Entonces, si las luchas son fuertes en nuestros 5 sentidos, pues imagínate cómo lo serán cuando andamos en 4 o andamos en 3 sentidos solamente. No vamos a poder vencer, no vamos a poder salir adelante. Muy bien. Todo esto tiene que ver con las áreas de nuestra vida interiores, con nuestras actitudes, con la forma en la cual hacemos las cosas y que están en nuestro interior. Ahora, vamos a la segunda parte, en el versículo 9, donde habla de la obra del Espíritu en el siervo, porque sabemos que tiene que estar el Espíritu de Dios actuando en cada uno de nosotros. Primero son los valores, primero es la actitud que tenemos, primero es la forma en la cual nos comportamos, pero después viene la obra del Espíritu. Dice aquí el libro de primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, en el siguiente verso, verso 9, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ok, y aquí vemos 2 partes en las cuales el Espíritu de Dios trabaja en cada uno de nosotros. Todo lo que hacemos, déjame decirte, cuando servimos a Dios, va guiado por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Ok, entonces aquí vemos 2 cosas en particular en las cuales trabaja el Espíritu. La primera es guardar el ministerio de la fe. Ok, la sana doctrina, ahorita vamos a hablar de ella. La segunda es tener una buena conciencia. El Espíritu Santo es el que llega a nuestra conciencia y nos habla y nos convence de pecado. Por eso es que hay veces que vamos a hacer algo en nuestra carne y hay algo que nos dice no lo hagas, no lo estés haciendo. Es la conciencia que te está acusando, pero más que todo es el Espíritu que trabaja a través de tu conciencia, y la palabra lo especifica en muchas ocasiones, ¿verdad? No me quiero desviar del tema, pero la palabra habla de la conciencia y cómo el Espíritu Santo trabaja también a través de ella. Entonces, 2 cosas que el Espíritu obra: el ministerio de la fe es la sana doctrina. ¿Ok? Es la sana doctrina que tenemos que tener a través de la palabra de Dios. Desgraciadamente muchos ceden ante la presión que viene para que se desvíen de la verdad. ¿Cuántos sabemos que hay presión de parte del mundo para que la iglesia cambie? Hay un mundo que nos quiere evangelizar, ¿sabías tú eso? Dice la palabra, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Por qué? Porque ellos te quieren convertir. Ellos te quieren atraer. ¿Quiénes son ellos? Pues aquellos que no conocen a Dios, que han abierto sus puertas al enemigo y que el enemigo trabaja a través de sus vidas para que tú te desvíes de tu camino, el cual el Señor ha puesto para ti, para que tú no alcances la meta, para que tú no logres los objetivos que Dios ha trazado para tu vida. Entonces vemos cómo el enemigo ha puesto presión en la iglesia para cambiar hacia ideologías o hacia filosofías o hacia un mundo que va en decadencia actualmente. Y vemos a la iglesia anglicana, iglesias centenarias, ¿verdad? Como la anglicana, a través de la cual pues ya hay pastores o sacerdotes, no sé quiénes sean los que dirigen, no vi bien quiénes sean los que dirigen, no me metí mucho, pero hay gente que son homosexuales abiertamente. Ok, hay muchos que están homosexuales escondidos en muchas denominaciones, inclusive las cristianas, pero abiertamente y aceptados por la iglesia pueden estar liderando o transmitiendo la verdad de Cristo y la mentira del diablo al mismo tiempo con su vida, y ya en base a una doctrina. La iglesia metodista, ¿verdad? Por si pensabas que eso sucedía solamente en otro tipo de denominaciones fuera de la iglesia protestante, no, también la iglesia metodista acaba de surgir una división en ella. La iglesia bautista
sufrieron una división también en los Estados Unidos a causa de la presión que se está poniendo para que pueda meterse la ideología de género, para que puedan casar parejas homosexuales, para que puedan pues hacer todo esto que el enemigo está tratando de hacer en este tiempo, y han cedido ante esa cuestión. Otras iglesias, por ejemplo, han predicado una doctrina laxa, ¿verdad? Una doctrina a través de la cual no ponen compromiso en la gente. Una doctrina en la cual te voy a ayudar en tu negocio, te voy a ayudar en tu vida familiar, pero mira, no te comprometas mucho con Dios. Tú vive la vida, tú relájate, que un día el Espíritu de Dios te hable. Yo no lo voy a hacer. Que un día el Espíritu de Dios te hable. Vas a ver que un día te va a hablar. ¿Y sabes qué? Nunca les habla. Imagínate si diciéndonos los líderes que están trayendo una sana doctrina y hablando la palabra de Dios, que tenemos que hacer cambios, y hablándonos no hacemos los cambios. Ahora, si no nos lo dijeran, pues yo creo que se vuelve más difícil el problema. Déjame decirte que la verdad de la palabra confronta a la gente. No a cualquiera le agrada que le digan que vive en pecado, que está mal. Por eso es que rechazan la verdad de Dios y prefieren agradar a la gente antes que al Señor. Por eso aquí el apóstol Pablo describe imperativamente que debemos de guardar como siervos de Dios el ministerio de la fe, la verdad de la palabra de Dios, con una conciencia limpia, haciendo lo que ella dice, haciendo lo que la palabra especifica, haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Porque si Dios nos manda a hacerlo, lo enseñamos, lo transmitimos, pero no lo hacemos, pues entonces nuestra conciencia va a estar entenebrecida. Y muchas veces esa conciencia entenebrecida hasta nos va a llevar a cambiar nuestra doctrina o lo que nosotros estábamos diciendo para acomodarnos al estilo de vida que nosotros queremos llevar. Si queremos servir al Señor, tenemos que hacerlo a su manera, no a la manera que nosotros creemos que pueda ser la mejor. En el libro en la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, verso número 9, dice la palabra. Segunda de Juan, capítulo 1, verso número 9, ahí viene el verso solamente. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en ¿qué? En la doctrina de Cristo, que dice, no tiene a Dios, no tiene el Espíritu de Dios sobre su vida. Qué impresionante, porque Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes me van a ser testigos, pero esperen aquí hasta que haya venido el Espíritu Santo, porque van a recibir poder de parte suya y me van a ser testigos. Bueno, cuando no tenemos el Espíritu Santo, pues no sé qué estaremos haciendo, no sé a quién podemos estar sirviendo. Aquel que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Por consecuencia, la Trinidad va a estar con él, la obra del Señor va a estar trabajando en su vida. Muy bien, ahora vamos a la tercera cosa que yo puedo ver en este pasaje, que es la prueba del siervo. ¿Nos probará el Señor como siervos suyos? ¿Trabajará en nosotros? ¿Tendremos que salir aprobados de las cosas que enfrentemos? Vamos allá a 1 Timoteo capítulo 3 en el verso número 9. Dice la escritura: y estos también, o sea, ya pasaron varias etapas para la contratación, ¿ok? Varias etapas para la contratación como siervos de Dios. Tenemos que ser honestos, tenemos que no tener doblez, ser íntegros, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, no querer lograr ganar con la iglesia, no querer quitarles el dinero. Hay gente que llega a las iglesias y empieza a tratar de quitarle el dinero a la gente, a pedir préstamos, a pedir ayuda. No, eso no es parte de un siervo de Dios, no es parte de lo que el Señor quiere que seamos. Que guarden el misterio de la fe, o sea, la sana doctrina, que tengan una limpia conciencia. Pero después dice: y estos también, ya que hicieron todo esto, sean sometidos a prueba primero. Y entonces,
cuando hayan estado a prueba, ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Yo me acuerdo que cuando me entrevistaban para entrar a alguna empresa en particular, me decían, te vamos a dar un contrato por 6 meses o te vamos a dar un contrato por 3 meses y ahí lo vamos renovando, ¿verdad? Y ahí vamos viendo a ver si tienen las capacidades o la capacidad para poder estar ya con nosotros como un empleado de tiempo completo. Bueno, en el camino del Señor es lo mismo. Ahora, ¿cómo se sentirá un siervo de Dios que le dicen, ¿sabes qué, mi hermano? Pues mira, ya estuviste aquí a prueba, pero ¿sabes qué? Yo creo que vamos a esperarnos un poquito más en esto que estás haciendo. ¿Cómo se sentirá la persona? ¿No se sentirá humillada? ¿No se sentirá que se va a ir de la iglesia porque hay muy poco amor en ella? Pero le falta. Pero el Señor así lo especificó. Entonces, ¿cómo debe de ser la actitud de ese siervo? Decir, me falta. Entonces, yo quiero mejorar. Yo quiero hacer cambios en mi vida. Yo tengo que hacer lo que tenga que hacer para poder servir al Señor en mi vida y con todo lo que yo pueda tener delante de Él. Yo veo 3 niveles que necesitamos alcanzar para servir al Señor. Y bueno, desde el momento en que ya le hemos conocido, ¿ok? ¿Cuáles son estos 3 niveles? El primer nivel es tener el deseo de servirle. Porque ahorita te puedo estar hablando del servicio de Dios, de las cosas que tú tienes que hacer, de las actitudes, de la obra del Espíritu que tiene que estar trabajando en ti. Pero si tú no tienes el deseo de servir al Señor, pues de nada sirve. Tal vez dice, bueno, pues estoy acumulando algo de información para cuando me den las ganas, ¿ok? Entonces, aquí lo primero que tenemos que tener es un deseo de servir al Señor. ¿Por cuántos murió el Señor Jesucristo? ¿A cuántos amamos al Señor? ¿Cuántos debemos de servir al Señor que nos amó y que nos rescató? Pues cada uno de nosotros. Y ese deseo debe de estar vivo en nuestra vida, porque si no tenemos ese deseo, yo creo que no lo amamos mucho. Yo creo que no queremos hacer lo que Él nos pide, porque el Señor nos ama tanto que quiere que seamos un instrumento en sus manos para ir a rescatar a todos aquellos que están yendo a un infierno y que no van a salir nunca de ese lugar. Número 2, primero tienes que tener el deseo de servirle. Número 2, tienes que estar capacitado para servirle. Y aquí es donde aplican cada uno de los 5 ministerios: los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas y los maestros, para que puedan desarrollar las aptitudes en tu vida para que puedas ser un instrumento en las manos de Dios. Ahora, tenemos que tener un hambre también para nosotros aprender. Hay personas que son autodidactas. Y no es que tengan un elemento superior a los demás, simplemente es gente que tiene el deseo de aprender y de desarrollar, ¿verdad? Y a mí me han dicho, bueno, yo quisiera conocer mucho de la palabra de Dios, ¿qué hago? ¿A qué seminario me meto? ¿A qué lugar voy a conocer más de la palabra del Señor, pastor? Y yo le digo, bueno, ¿ya lees tu Biblia? No, bueno, pues como que no todos los días, ¿verdad? Y como que bueno, la comencé a leer allá por enero, pero ahorita no la he vuelto a leer y como que empiezan a trastabillar. Pues para conocer a Dios primero tenemos que leer su palabra, tenemos que tener continuamente un deseo de conocerle a Él. Y sabes qué, es bien padre que no entendamos muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque en el momento en que no las entendemos, en ese momento Dios nos está diciendo, ponte a investigar a ver qué significa esto, porque ¿sabes qué? Te puedes encontrar con un tesoro muy valioso si empiezas a profundizar en la palabra de Dios, a meditar en ella. Te vas a dar con algo que va a cambiar tal vez completamente tu vida al no poderlo entender y al ser revelado a medida que tú lo investigas. ¿Y cómo lo podemos investigar? Bueno, pues hay muchas herramientas, hay concordancias, hay otras versiones de las escrituras. Yo cuando no entiendo un pasaje, la Reina Valera, que es la base que yo utilizo para leer las escrituras, pues me voy a
a la Nueva Traducción Viviente o a la Nueva Versión Internacional y veo qué es lo que me trata de decir ahí, porque esas versiones son como que más interpretativas. La Reina Valera es una traducción casi palabra por palabra, por eso es que es la base que yo tengo. Pero si no entiendo algo ahí, yo me voy a la interpretación a ver qué trató de interpretar la persona que la escribió, y luego me pongo a ver las palabras que vienen en ese verso, qué significan, cuál es la palabra original con la que fue descrita, porque tal vez algún sinónimo de esa palabra me puede ayudar a entender mejor las cosas. Hablo también con pastores, con gente que conoce de Dios y que ha sido instruida en la palabra de Dios, para que puedan darme un recurso más de interpretación de ese pasaje en lo particular. Oro al Señor para que se revele a mi vida, y sabes que a final de cuentas siempre se revela el Señor con algo en particular, ¿verdad? Siempre nos habla Dios en cada una de esas cosas. Así que lo segundo es estar capacitados para servirle, y lo tercero pues es salir aprobados, porque no se trata solamente de conocer a Dios, se trata también de poner en práctica todo lo que nosotros sepamos, y seamos aprobados para permanecer firmes. ¿Cuánta gente no se le ha entregado esos regalos tan preciosos que son el servicio del Señor? Yo he hablado con amigos míos que cayeron y que de alguna manera pues enfrentaron esas situaciones en las cuales ellos pues eran bendecidos sirviendo al Señor, y de repente ya no lo fueron, y han platicado conmigo y me han dicho: ¿sabes qué? Me duele tanto no tener lo que antes tenía, porque por tan poco se fue de mi vida, por tan poco lo perdí. Y se dan cuenta de sus errores y de las situaciones que cometieron para haber perdido esos regalos tan grandes y tan gloriosos que el Señor pone para nosotros, que es servirle a Él. Ahora, ¿por qué tiene que salir aprobado el ministro? Porque si sale aprobado puede afectar a muchos, y si sale reprobado de la misma manera también puede afectar a muchas personas. Fíjate lo que dice el libro de Primera de Juan capítulo 4, perdón, en el verso número 1. Primera de Juan capítulo 4 verso 1 dice: amados, no creas ¿a qué? A todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Habrá llegado alguno aquí? Tenemos que probar, tenemos que ser aprobados. Yo quiero decirte que no hay siervos o líderes perfectos, ¿ok? No hay gente que no cometa fallas, no hay gente que no caiga, no hay gente que no cometa errores. Todos y cada uno de nosotros tenemos áreas de oportunidad y tenemos que ser perfeccionados en cada una de ellas. Pero el punto es saber cuál es el espíritu que está en nosotros, ¿ok? Porque yo puedo cometer errores, pero tener al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios viene, me revela que me equivoqué, me hace cambiar, y 7 veces caeré, pero 7 veces me levantará el Señor de la misma manera. Pero ¿qué sucede cuando no es el Espíritu de Dios el que está en mi vida? Y yo muestro una apariencia delante de la gente. La gente me empieza a creer, ¿verdad? Y los pastores me empiezan a creer. Y yo pido estar en un lugar de autoridad a través del cual se va a ministrar a muchas otras personas. Y resulta que esa persona, como ha sucedido en muchas ocasiones, pues no era una persona que tuviera el Espíritu de Dios, sino que estaba ministrando e imponiendo manos, pero de la manera incorrecta y con las personas incorrectas. Y todo esto causa dolor, tristeza, quiebre en la iglesia del Señor. El enemigo manda sus emisarios, ¿verdad?, que traen un espíritu en su vida incorrecto y causa tantos problemas tan graves. A mí me bendice cuando la gente, bueno, si está el Espíritu de Dios, déjame decirte que el fruto se va a manifestar en la vida de esa persona.
Cuando está el Espíritu de Dios, va a dar frutos. Lo mismo que si no está el Espíritu de Dios. Dijo el Señor Jesucristo: por sus frutos los van a conocer. Y cuando está el Espíritu de Dios, el fruto se va a manifestar en su vida, y esta persona va a ir siendo perfeccionada día tras día. Y los resultados de su servicio al Señor también se van a estar dando. A mí pues bendice cuando la gente se acerca conmigo y me dice: pastor, pues qué bendición la palabra, realmente me habló el Señor en esto, yo estaba viviendo esta situación y llegó en el momento indicado esa palabra, o esa plática que tuvimos me bendijo mucho, y ahora ya hice estos cambios en mi vida y tenía razón y me fue bien en esto y tal y tal. Y yo escucho nada más, ¿verdad? Y trato de poder no recibirlo para mí, sino saber quién es el que habló a través de mi vida. Y voy con el Señor y le digo: Señor, qué bueno eres, qué misericordioso eres tú, que aún y a pesar de mí puedas usar mi vida para llegar a otras personas, con todas mis limitaciones, con todas mis fallas, con todos los problemas que yo puedo estar teniendo y que estoy tratando de vencer en el día a día. Tú, Señor, con tu gran amor y con tu misericordia, me usaste para bendecir la vida de esta persona. Y qué bueno, mi hermano, que el Señor nos puede usar a cada uno de nosotros, aún y a pesar de nuestras fallas, aún y a pesar de nuestros errores. Pero es muy importante que el Espíritu de Dios sea el que nos guía en todo tiempo, que el Espíritu de Dios sea aquel que nos levanta en todas estas cosas. De la misma manera, hay ocasiones en donde la gente no tiene el espíritu correcto de Dios, pero quieren servir y desgraciadamente provocan graves problemas. En una ocasión, en una iglesia donde estuvimos, nos tocó que nos dijeron: pastor, ahorita ya el Señor arregló todas las cosas. Yo, pues gloria a Dios que vine y ya estaban arregladas y no descompuestas. Dice: pero no, antes de que usted llegara, no, había problemas muy graves. Ya no están esas personas que estaban causando problemas. Dice: aquí en la alabanza era un conflicto muy fuerte. Y yo, ¿por qué? Bueno, pues porque había dos muchachos que eran hermanos que pues realmente no conocían a Dios. Les gustaba tocar, les gustaba estar en un grupo musical, pero pues su vida estaba totalmente opuesta a lo que Dios estaba marcando, y tenían un problema muy fuerte ahí con eso. Y un día se les bajó. Se les bajó del lugar en donde estaban. Y la mamá de ellos pues se enojó bastante porque ¿por qué no bajaron a todos los demás y por qué nada más a sus hijos? Y bueno, hubo un problema muy grave. De repente los papás quieren que sus hijos sirvan en algo, pero hermanos, tienen que estar aprobados, ¿verdad? No es el servicio a Dios o el ministerio a Dios un lugar donde ellos se van a estar capacitando en prueba y error, ¿verdad? Y a ver si quieren ser transformados, porque puede haber el deseo de servir, pero tiene que haber esa transformación. Por eso es la manera en lo que el apóstol Pablo lo especifica. Yo deseo que mis hijos sirvan a Dios, pero si ellos no están bien delante del Señor, pues van a causar un problema muy grave, y me van a causar problemas muy graves también a mí. Y bueno, resulta que se fueron de la iglesia, ¿verdad? En algún momento esas personas, y pues se fueron heridas, se fueron enojadas. En vez de arreglar la situación que había en su vida, pues prefirieron tomar el camino fácil, irse y seguir con la misma situación. Y ahorita pues ya están alejados totalmente del camino del Señor. Y qué triste cuando sucede eso, porque le permiten al espíritu que está en esas personas que los destruya y deshaga toda la obra que Dios podía haber hecho en cada una de sus vidas. Muy bien, así que tenemos que pasar las pruebas, mis hermanos. Amén. Están muy serios, ¿verdad? Amén. Muy bien. Número 4, la familia del siervo. Yo creo que esta es la última que les voy a dar en cuanto a este pasaje de Primera de Timoteo. Ahí vamos al libro de Primera de Timoteo, primera carta, capítulo 3, versos 11 y 12. Dice la palabra: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles. ¿En qué?
Entonces, no nada más los hombres, hermanas, porque ahorita los diáconos, ¿no? También son las diáconas, ¿verdad? También van incluidas los siervos y las siervas de Dios, que son las mismas características que el apóstol Pablo había dicho en el verso número 8. Pero luego fíjate, viene ahí el verso 12 y dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y aquí yo creo que el apóstol Pablo lo puso como una esencia para que nos diéramos cuenta del núcleo de la familia: la mujer, el hombre y los hijos, ¿ok? El hombre tiene que gobernar bien su casa, ser marido de una sola mujer, no tener muchas mujeres. ¿Y qué más? Y las mujeres, pues vivir en honestidad, no ser calumniadoras, no andar hablando chisme, todas esas cosas. Estos dos pasajes, déjame decirte, que engloban todo este entorno familiar. El hombre, la mujer, los hijos, ¿verdad? Tienen que ser bien gobernados, los hijos tienen que estar bien instruidos. Y no es fácil servir a Dios y tener una familia unida que ame al Señor. De hecho, creo que no recuerdo el nombre del primer presidente de Israel, ya en la era moderna, 1948, creo que fue Ben Gurion, creo que fue él, no recuerdo, búsquenlo ahí en internet. Pero sí recuerdo que él había dicho unas palabras, porque él fue un hombre muy impactante para Israel, o alguien dijo unas palabras de él que eran: no se puede ser uno de los mejores hombres de Israel y ser uno de los mejores hombres en su familia. No se puede. ¿Será? ¿Por qué? ¿Por qué lo decía? Porque si quería ser uno de los mejores hombres en Israel, iba a tener que pagar el precio de dejar a su familia. Y a final de cuentas él fue un hombre que se divorció de su esposa y tuvo problemas familiares y un montón de situaciones. Pero ¿será lo mismo con un siervo de Dios? ¿Será lo mismo con una persona que ame al Señor? El ministerio, déjame decirte que puede quitarle tiempo a la familia. Entonces tenemos que buscar la dirección de Dios para poder equilibrar el servicio que le damos a la gente y la forma en la cual gobernamos nuestra casa. Una de las cosas que nos enseñó mi padre, no solo a nosotros como familia, sino también a los pastores en el tiempo en el cual estuvo él sirviendo como apóstol de Castillo del Rey, era que él había cometido errores en su ministerio. El error que él había cometido había sido con su familia. ¿Por qué? Porque de 5 hijos que tenía, 4 estaban apartados totalmente del camino del Señor. ¿Y por qué había sucedido esta situación? Bueno, pues porque ellos habían dado todo para servir a los demás, habían dado todo para bendecir la vida de otras personas, pero faltaba el tiempo de calidad con la familia. No quiere decir que no comíamos con nuestros padres, no quiere decir que no nos instruían, que no teníamos devocionales con ellos, pero nos quitaron mucho tiempo que de alguna manera necesitábamos para estar con ellos. Yo no tenía ningún problema con eso, porque cuando ellos no estaban, pues yo hacía de las mías, ¿verdad? Entonces me sentía contento que no quisieran estar conmigo, pero era porque yo ya había cruzado los límites, yo ya había caminado en una dirección totalmente incorrecta, entonces yo no quería nada de Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido esa dirección de ellos constante? Si ellos hubieran estado cerca de mí en esos momentos en donde pues tal vez yo lo necesitaba. Y mi padre se dio cuenta de esa situación ya cuando pues de alguna manera estábamos 4 de mis hermanos fuera del camino del Señor. Mi hermana, la más chica, fue la única que siempre anduvo con ellos y ella pues siempre caminó en el camino de Dios, pero nosotros no, y ya estábamos perdidos. Y fue en ese proceso donde él enseñaba que él tuvo que hacer ajustes, ¿ok? Digan conmigo, ajustes. Todos podemos hacer ajustes. Y él empezó a hacer cambios. Empezó
a entregar tiempo a la familia. Empezó a salir junto con nosotros, imagínate, ya grandes, ¿verdad? Porque yo fui el primero que vine a los pies de Cristo, pero después vinieron mis hermanos. Pero fue después de un proceso donde salíamos juntos, salíamos de vacaciones. Mi hermano inclusive ya estaba casado, ¿verdad? Y mi padre nos empezaba a juntar y no, pues vámonos de vacaciones a tal lugar. Y pasábamos tiempos juntos, como cuando estábamos pequeños, pero ahora ya con familia, con hijos y todo esto. Y poco a poco fuimos acercándonos más, restaurando la relación. Se fueron convirtiendo a Cristo los que faltaban, y ahorita pues ya hay 2 pastores, imagínate, ahí en la familia, después de todos esos ajustes que él tuvo que hacer. Así que es algo que nos enseñó, es una experiencia que él vivió y que nos transmitió también para poder tener el cuidado necesario que debemos de tener con la familia. Y qué bueno, mi hermano, que tú y yo podamos tener ese mismo pensamiento y podamos, así como queremos servir a la gente en la iglesia, podamos tener el tiempo para hablar con nuestros hijos, para poder tener comunión con ellos, para poder enseñarlos, aun y que estén grandes, aun y que estén casados. Ellos necesitan oír esas palabras sabias de gente que les ama, de gente que ya ha pasado experiencias, de gente que ha enfrentado problemas similares a los que ellos vivieron, para que ellos puedan salir adelante de esas situaciones. Así que el siervo tiene que buscar este punto en el cual pueda bendecir a su familia, al igual que como lo quiere hacer con la gente en el ministerio que tenga. Y quiero terminar con el verso número 13, ahí en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 3, en el verso 11 al verso 12. Bueno, en el capítulo 1 de Timoteo, capítulo 3, en el verso 13. Ahí está mal el título, es el verso número 13. Dice: porque los que ejercen bien el diaconado, ¿ok? Los que ejercen ¿qué? Bien el diaconado, el servicio al Señor, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Qué bendición, ¿verdad? Le está diciendo el apóstol Pablo: ¿sabes qué, Timoteo? Van a venir cosas buenas para tu vida. Vas a ser bendecido. Vas a tener un grado honroso al estar sirviendo al Señor, al dar tu vida por los demás. Vas a ser una persona que va a estar en alta estima. Vas a ser una persona que el Señor te va a honrar aún por encima de la honra que tú puedas recibir de parte de la gente. Y sobre todo vas a ser una persona de verdad, una persona en la cual puedan confiar en ti, una persona a la cual puedan escuchar y puedan creerle en todo esto. Concluyo diciendo que servir al Señor es algo que llena el corazón de aquellos que anhelamos que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra ciudad. Ver cómo las vidas transformadas a través de lo que nosotros hagamos, directa o indirectamente, es algo que nos va a dar un gozo que no va a ser solo para esta vida, sino va a ser para toda la eternidad. Y este llamado, mis hermanos, es para todos. Solo tenemos que buscar que se ajusten todos esos requisitos a cada una de las cosas que hacemos para poder ser guiados por el Señor y alcanzar todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Termino con este pasaje, Colosenses capítulo 3, en el verso 24, dice la palabra: sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor servís. El apóstol Pablo da por hecho que nosotros le servimos y que por ello vamos a recibir una recompensa de parte suya. ¿Cuántos anhelamos recibir esa recompensa? Nada de lo que este mundo nos pueda dar se compara a lo que nosotros vamos a recibir de parte del Señor. Por eso es tan importante no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque no hay un compromiso, no hay un deseo de poder recibir de Dios para formar parte de ese servicio al Señor. Es como si nosotros no tenemos el compromiso de ir a trabajar. ¿Qué va a suceder? Pues que
No vamos a llegar a avanzar en ese trabajo, o aún no vamos a poder permanecer en ese trabajo. La obra de Dios requiere un compromiso mayor. Dice la palabra que sirvamos no como a los hombres, sino como al Señor. ¿Y cómo vamos a servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que está por encima de todas las cosas? Lo vamos a servir de la mejor manera. Yo creo que Dios nos está llamando, mis hermanos, a que pongamos atención en cada una de estas cosas y decirle al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres trabajar en mi vida? ¿En qué punto, Señor, quieres cambiarme? ¿En qué punto quieres perfeccionarme? ¿En qué punto quieres hacer nuevas todas las cosas en mí para poder ser cada día más como tú y para poder servir de la manera como tú serviste, Señor? ¿Cuántos queremos ese cambio en nuestras vidas? ¿Cuántos queremos ser un instrumento en las manos del Señor y alcanzar todas esas promesas que el Señor tiene para sus siervos? Si ese es tu deseo, solamente ir ahí al Señor: Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, y te pedimos, oh Dios, que tú puedas trabajar en cada una de nuestras vidas. Te pedimos que tú puedas quitar todo lo que estorba para que podamos estar aprobados para honrarte y para servirte a ti en todo lo que hacemos. Oh Señor Jesús, sabemos que somos imperfectos. Sabemos que nos faltan muchas cosas, Señor, para poder alcanzar, Señor, tu estatura. Pero también sabemos que si tu Espíritu está en nosotros, Señor, tú nos vas a transformar y nos vas a renovar y nos vas a hacer a tu imagen, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, de tu presencia. Tú quieres trabajar en cada uno de nosotros. Tú quieres perfeccionarnos. Tú quieres renovar nuestra mente y nuestro corazón, cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestra forma de pensar, poner atención, Señor, en aquello que es importante, poder ser de bendición con la gente alrededor nuestra, poder levantar la vida de nuestra familia, Señor, que es el primer grado de servicio en el cual nosotros tenemos que estar trabajando. Oh Dios eterno, levanta a tu pueblo, Señor. Levanta esta iglesia como una iglesia, Señor, que te ame. Una iglesia que esté dispuesta a pagar el precio. Una iglesia que esté dispuesta a salir de su zona de confort, Señor, y alcanzar todo lo que tú tienes preparado para su vida, Padre. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y oro para que se levanten, Señor, esos siervos tuyos que van a ser un instrumento de honra en tus manos, sin importar todo lo que esté sucediendo alrededor nuestro, Señor. Que nuestra vista pueda estar puesta en ti y que tú puedas trabajar en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. A ti la gloria, Señor, y la alabanza, Señor, por siempre. Amén, Padre. Aleluya, Señor. Amén, Padre. Aleluya, Señor Jesús. Te exaltamos, Señor, y te adoramos. Ponte de pie en tu lugar. Como el barro soy. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Yo lo haré. Te obedeceré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, Señor. Yo lo haré. Te obedeceré. Oh, sin reservas, Sin Señor. reservas ni condiciones te serviré. Sin
reservas ni condiciones. Sin reservas ni condiciones te serviré. Oh, sí, Señor. Yo lo haré, lo obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Padre, hoy bendigo, Señor, la vida de tu pueblo, Señor. Cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Tú tienes planes gloriosos, Señor, para nuestras vidas, Señor. Buenas obras que tú creaste de antemano para caminar en ellas, Señor. Queremos caminar en esa verdad, Señor. Queremos alcanzar, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. No queremos, Señor, ser un estorbo a lo que tú quieres hacer, sino queremos fluir en ti, Señor. Yo lo haré en ti, Señor. Lo obedeceré. Sin reservas ni condiciones. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, Señor. Yo lo haré, Y te obedeceré. obedeceré. Sin reservas, Sin Señor. reservas ni condiciones te serviré. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu obra en nuestras vidas. A ti la gloria y la alabanza por siempre, Señor. Amén, Señor Jesús. Y amén. Aleluya, Padre. Te bendecimos, Señor. Y te adoramos. Aleluya. Amén, mis hermanos. Tenemos un llamado grande y glorioso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vayan y hagan discípulos a toda criatura. Debemos de cumplir ese llamado. Y ¿sabes qué? Está lleno de experiencias poderosas en Él. Pero tenemos que ser transformados también. No podemos seguir igual a como nosotros éramos. Para seguir al Señor, para alcanzar ese precioso lugar al cual Él nos quiere llevar, que es el de servirle y de honrarle a Él, tenemos que quitar muchas cosas en nuestra vida. Cosas que sabemos que están en nosotros y que nos pueden perjudicar. Así que el Señor obre poderosamente en ti y se glorifique. Vamos a despedirnos en esta tarde y vamos a salir contentos, gozándonos en el Señor y dispuestos a servirle a Él y honrarle. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su vida.
Aleluya. Que el Señor ponga su misma mente en cada uno de nosotros. Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la semana.